Mateo 5, versos del 1 al 12. Y dice la palabra de Dios así. Al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él empezó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Y así dice la palabra de Dios. Y ahora sí, buenos días. Buenos días. Es un gusto estar acá con todos vosotros. Bienvenidos a todos los que nos visitáis. Es un gusto poder compartir de ese tiempo alabando al Señor en comunidad con tanta gente. Es realmente una alegría poder compartir y poder compartir de, como dijo Jonathan, ese momento tan central de lo que es nuestro servicio a Dios, que es el momento en donde escuchamos su palabra, es el momento en donde vamos más allá de nuestras preocupaciones, de nuestras aflicciones, que escuchamos más que nuestra propia voz y que el ruido de nuestro corazón, y nos detenemos a escuchar un poco lo que dice la palabra de Dios, la verdad revelada en la Biblia. Y ese domingo estamos cerrando una serie de mensajes en uno de los trechos que es más icónicos de todas las Escrituras. Hay algunos trechos de las Escrituras que mismo no creyentes los conocen, y creo que las bienaventuranzas pueden figurar en ese listado. Sí, pasamos un mes todo viendo esas bienaventuranzas que abren lo que se llama Sermón del Monte, y estamos viendo cómo Jesús pone patas arriba los conceptos o el concepto de lo que nos hace felices. Y ya vimos muchos aspectos de esas cosas, muchos aspectos que seguramente no figurarían en nuestro listado de cosas que nos harían felices. Por ejemplo, la misericordia o la pureza de corazón. Seguramente si hiciéramos un listado de cosas que nos alegran o nos hacen felices, no estaría en el listado de muchas personas. Pero Jesús muestra que exactamente esas cosas son lo que nos hacen verdaderamente felices. Y si te has perdido alguno de los sermones, Jonathan ya ha dicho que los tenemos ahí en YouTube, la gente ha expuesto todos esos puntos antes, y hoy no va a ser diferente, porque los puntos que nos tocan hoy, los puntos del fin de esa serie, de ese sermón o de esa serie de sermones, es la conclusión del discurso de Jesús. Tenemos esa lógica llevada a un punto que a lo mejor es lo más extremado, y por eso mismo creo que podemos ver de manera clarísima lo que hace uno verdaderamente afortunado, lo que dice Jesús, que hace que seamos verdaderamente afortunados o bienaventurados. Pero antes de exponer el texto, como siempre, tenemos el privilegio, el verdadero milagro, que es tener el autor de esas palabras literalmente entre nosotros. Entonces podemos pedirle que nos ayude a entenderlas, que cambie a nuestros corazones y a nuestras vidas a través de lo que ha dicho a tantos siglos y milenios atrás. Por eso, antes de empezar a hablar de esas palabras, te invito a que bajes tu frente, a que tengamos un momento de oración corto para entregarle ese momento al Señor. Padre, muchas gracias porque nos has dejado esas palabras que son un reto para nosotros, porque no nos dejas rehenes de nuestra locura y de nuestros conceptos engañosos de felicidad, sino que revelas a través de un discurso tan hermoso como ese los elementos que verdaderamente forman parte del carácter de una persona feliz.
Señor, ayúdanos a creer en esas palabras. Ayúdanos a tener ojos que puedan ver que lo que Cristo ha dicho tanto tiempo atrás sigue siendo verdad para nosotros ahora. Que podamos creer que ese reino que pone patas arriba nuestros conceptos y realidades es el reino de hecho de personas afortunadas. Por eso, Señor, te pedimos que edifiques a tu iglesia a través de tu palabra, como lo sueles hacer. Que ello no estorbe mucho y que las palabras que salgan de mi boca te sean agradables, Señor, en ese momento. Acepta esos minutos que se siguen como una alabanza a ti también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, suelo empezar por alguna cosa que no tenga que ver exactamente con la Biblia, pero que tenga un punto de contacto con lo que es el texto. Y hoy he elegido un fenómeno que a mí me parece muy curioso. ¿Ya viste alguna película en la que hay un villano, pero muy villano? Un villano tan villano que no consigues bancar al propio actor. Que después de ver la película tienes asco a la persona que fue el villano, pero es un actor, no es el villano, ¿no? Pero parece que se mezcla lo que ha hecho con lo que es, su rol con su carácter. Y creo que hay muchos de esos, hay muchos para listarlos todos, pero les pongo algunos ejemplos, a lo mejor también te suena, a lo mejor también sentiste algo parecido. Pero, por ejemplo, tenemos a Christoph Waltz como Hans Landa en Bastardos sin Gloria. Aquel nazi desgraciado que no consigue bancarlo después y ves su cara con aquella sonrisita y dices, desgraciado, ¿cómo puede? O Imelda Staunton como Dolores Umbridge en Harry Potter. Ves aquel trajecito rosado y ya te da algo por adentro. O Leonardo DiCaprio como Calvin Candy en Django Desencadenado, aquel racista de porquería que lo ves y ¿cómo puede ser? Esa persona, no la quiero. O el clásico y grandísimo, y sacamos el gorro para ese señor, Anthony Hopkins, como Hannibal Lecter en Silencio de los Corderos. Una actuación fenomenal, pero de una persona asquerosa. Una persona asquerosa. Son profesionales que generan rechazo en las personas simplemente porque hacen muy, pero muy bien su trabajo. Son muy, pero muy buenos en lo que hacen. Incluso Anthony Hopkins dice que considera ese su papel en Silencio de los Corderos como uno de los mejores que ha tenido. Y eso puede sonar raro, porque si causa rechazo, si hace que las personas no te quieran, ¿cómo puedes considerar eso algo bueno? ¿Será que un papel que hace que la gente llegue mismo a odiarte? Porque hay chiflados de todo tipo. Hay gente que de hecho empieza a odiar a un actor por un papel. ¿Será que eso puede considerarse algo bueno? La razón evidente, por lo menos para Anthony Hopkins, por lo que dijo, es que el blanco principal de la actuación no es ser querido y amado como personaje, sino ser excelente como actor. Es decir, que hay algo más importante que te quieran. Hay algo más importante que tu rol en particular. No te hiciste actor para eso. Hay un objetivo más grande, más claro. La película es más importante que tu papel. Y muchas veces el propio rechazo individual que generas es la señal que has alcanzado ese objetivo. Es la señal de que has sido muy, pero muy efectivo en hacer lo que deberías hacer. Y creo que queda claro en dónde quiero llegar. Si miramos a esos últimos versículos del discurso de Jesús, porque aquí tenemos a Jesús exactamente retándonos a ver esa realidad de que para toda la vida de sus discípulos existe un objetivo superior y claro. Hay un propósito más grande para nosotros y es un propósito que suele conllevar rechazo, que suele conllevar que no nos quieran. Pero eso no importa. Es exactamente eso lo que nos muestra que estamos en buen camino y por esa misma razón es motivo de alegría para uno. Y en el día de hoy nos vamos a detener en dos puntos que nos muestran ese blanco
ese propósito más grande que forma parte de la vida de todo creyente, que nos muestra Jesús con sus palabras. En el verso 9 vamos a leer la penúltima bienaventuranza y vamos a ver lo siguiente. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una frase que parece sencilla, parece no tener mucho misterio, pero es una frase que tiene mucha tela para tirar. Porque Jesús nos está diciendo que aquellos que hacen paz son felices de verdad. Y en un primer sentido, en una lectura simple y clara, ya es un reto. Porque en una discusión vamos a tener la gente que le echa gasolina a la discusión para que el fuego prenda, para que haya más salseo ahí en la cosa, porque le gusta ver la discusión. Y hay gente que lucha por un acuerdo, lucha por una reconciliación, por la resolución de un conflicto. Simplemente ese sentido de ese verso ya es un reto para cualquiera de nosotros. Pero puede ser un reto más extremado aún cuando el conflicto es con nosotros. Cuando tenemos que buscar paz, no como un mediador a terceros, sino en una situación que nosotros somos tocados. Y acá vemos otra vez la conexión íntima de la que ya hablamos en estas semanas, que en las bienaventuranzas no tenemos puntos aislados o características aisladas, pero todo va interconectado. Porque pacificar un conflicto en el que nosotros formamos parte, muchas veces va a pasar en ser misericordioso con su contrincante, como hemos visto la semana pasada. Y es curioso que todas esas cosas solo se van a notar cuando somos probados o cuando tenemos situaciones difíciles, porque esas cualidades no tienen sentido cuando estamos en tiempos de paz. ¿Cómo uno puede ser pacificador en la paz? Si ya estás en paz no hay nada que pacificar. Es exactamente cuando existe un conflicto, cuando estamos en ese fuego del choque, que se ve esa capacidad individual de la persona de obedecer, de ver esa característica que marca o que caracteriza, valga la redundancia, a alguien que forma parte del reino de Dios, que Jesús está anunciando en ese discurso. Sin embargo, hay más que eso. Hay una capa un poquito más profunda que esa inicial de simplemente no asumir un conflicto. Y eso, o para entenderla, tenemos que ir, como solemos hacer, a una diferencia que tenemos entre contexto y tenemos entre lengua de lo que Jesús dijo en su tiempo y de lo que nosotros tenemos como conceptos de, por ejemplo, paz, porque en nuestra cabeza la paz tiene que ver simplemente con la ausencia de conflicto. Estar en paz es no estar en guerra, estar en paz es simplemente tenemos una discusión, terminamos la discusión, estamos en paz. Pero, como ya hemos dicho en el pasado, porque es un concepto muy importante, la palabra por detrás de ese concepto, aunque acá no está escrito en hebreo, pero el concepto por detrás de las palabras de Jesús es la palabra shalom, y el concepto de shalom tiene que ver no tiene que ver tanto con la ausencia de conflicto, pero es mucho más profundo que ello. Tiene que ver con algo que está completo, una idea de completitud, de algo que está intacto, que no fue mancillado, algo que es como debería ser. Es esa idea que está por detrás de la palabra paz. Hacer la paz en un sentido muy concreto es mucho más que dejar que enemigos se peleen o o luchar para que enemigos no se peleen. Y si se tiene claro en ese sentido, también se puede ampliar nuestro concepto de paz y percibir que no es ese concepto limitado lo que tenemos que buscar a cualquier coste. Porque a veces pensamos que ser un pacificador es buscar que se detenga la discusión simplemente, que no haya una pelea simplemente. Eso porque se podría obtener una eventual paz simplemente ahogando cualquier razón por detrás del conflicto. Pero una paz que, por ejemplo, se consigue al coste de la verdad o al cambio de una verdad, no es paz verdadera.
Si tenemos una situación en que alguien está testificando o hablando de algo falso y simplemente ponemos las dos partes en la misma situación y decimos, no nos vamos más a pelear por eso, estamos dejando que la mentira tenga el mismo peso que la verdad. Eso no es paz. O si tenemos una situación en que simplemente se va a hacer la vista gorda a la opresión, en que alguien está oprimiendo a alguien indefenso y simplemente decimos, no queremos confusión con esa persona, eso no es paz verdadera. Dejar la justicia a un rincón simplemente para que no haya conflicto, a pesar que no hay más conflicto, no es paz. Por supuesto, tenemos que tener cuidado porque somos especialistas en torcer cosas. Entonces, cuando escuchamos una cosa de esas, la primera situación en la que vamos a querer aplicar eso es cuando hay un conflicto con nosotros. Entonces, por ejemplo, la paz verdadera no se obtiene al coste de la verdad. Entonces, si alguien miente sobre mí, entonces no voy a dejar de discutir, porque si no estoy dejando que la mentira venza, o si sufro injusticia, no voy a dejar la discusión porque estoy dejando que la injusticia venza. Sin embargo, Cristo va a ser clarísimo en ese mismo sermón que tenemos una diferencia en cuando tratamos las cosas en general, con respeto a la sociedad o con respeto a otras personas, y cuando las tratamos con respeto a nosotros. Porque cuando nos toca a nosotros, somos retados a dar la otra mejilla. Cuando nos toca a nosotros, somos retados a caminar una milla más. Cuando nos toca a nosotros, somos retados a hacer con los otros como quisiéramos que se nos hiciera a nosotros. Cuando el conflicto es con nosotros, un buen indicio de si estás luchando por la paz verdadera y legítima es si el beneficiado de esa lucha no eres tú. Porque cuando somos nosotros solemos distorsionar esas situaciones. Por eso lo que uno busca deberían ser que las cosas sean de la manera que deberían serlo, como lo es en el reino de Dios. No solamente para uno, pero para todos. Para ese reino de Dios que está siendo proclamado y traído por Jesús en ese discurso. Por eso cuando depende de nuestros esfuerzos, tenemos que ser los primeros en pagar el precio por la paz. Tenemos que ser los primeros en decir, si me va a costar a mí, yo pago ese precio. No tengo problema. La paz es más importante que mi comodidad. Como vimos la semana pasada, no es tener todos mis derechos garantizados lo que me va a hacer feliz de verdad. Entonces, donde hay enemistad, lucho para que haya convivencia. Donde hay opresión, voy a luchar para que haya justicia. Y donde hay mentira, voy a luchar para que brille la verdad. Y todas esas cosas también forman parte de pacificar, porque todo eso es paz en el concepto que Jesús está hablando. Y ese último punto de la verdad es muy importante para nosotros. Ese último punto de buscar la verdad en donde hay mentira es de fundamental importancia para esa discusión, porque si lo que somos llamados a hacer es luchar por ese shalom, es luchar para que las cosas sean como deberían serlo, que las cosas sean íntegras, la realidad sea intacta, plena, placentera, como fue creada por Dios, necesariamente la llamada a hacer la paz pasa por luchar contra la mentira del pecado y hacer brillar la luz del Evangelio en todo y cualquier lugar. Por eso una parte importante de ser pacificador es mostrar cómo las cosas deberían serlo. Es mostrar que esa realidad, que nuestros corazones, que la lógica, que nuestra sociedad no es como debería serlo. Y hay una razón muy específica y clara para eso, que es nuestro pecado y nuestra rebelión. Es exponer esa mentira de nuestra sociedad y de nuestro corazón. Es luchar y vivir por un ministerio que el apóstol Pablo nos ha dejado claro en 2 Corintios 5:18, que es el ministerio de la reconciliación. Porque Pablo va a decir que Dios hizo paz con nosotros y por eso proclamamos esa paz a los demás. La reconciliación con Dios es la base para la solución de cualquier otro conflicto. La reconciliación con Dios es la primera paz que uno debe proclamar, porque de esa paz verdadera derivan todas las otras paces menores que tenemos entre nosotros.
Tenemos que buscar esa paz última, que es que las personas vivan esa reconciliación que Dios ya ha conseguido a través de su Hijo. Como dice Romanos 5, porque ahora reconciliados con Dios nosotros tenemos paz con Dios. Y estoy seguro que esa cosa de proclamar el Evangelio, que proclamar la reconciliación, que hablar de Cristo a las personas, porque es de eso que va lo que estoy diciendo, muchas veces nos causa inseguridad. Porque ¿cómo puedo compartir mi fe? ¿O qué debo decir compartiendo mi fe? ¿O cómo contesto a preguntas? ¿Cómo puedo lidiar con el rechazo? Porque seguramente habrá mucho más rechazo que aceptación en nuestro trabajo de llevar esa paz. Claro, hay herramientas, hay libros, hay formaciones, hay un montón de técnicas, hay un montón de cosas que podemos añadir y podemos instruirnos que nos van a dar herramientas para compartir nuestra fe de una manera más efectiva. Pero debemos estar tranquilos que es Dios el que nos dirige. No estamos solos en ese mundo e intentando luchar una lucha que no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios nos pone en ciertas situaciones, nos pone con ciertas personas alrededor nuestro, y eso no está al azar. No estás en tu trabajo al azar, no vives donde vives al azar. Los padres de los amigos de tus hijos no están ahí al azar. Dios los ha puesto ahí, y Dios te va a dar herramientas, y te va a dar el coraje, y te va a dar puertas para hablar, y tener charlas, y exponer de alguna manera esa paz. Claro que nosotros nos preparamos primero entendiendo nuestro contexto, no siendo pesados, entendiendo cómo se habla, con quién se habla, entendiendo cuándo tenemos una señal verde o una señal roja, siendo sabios y aprovechando cada oportunidad, como también tenemos explícito en el Nuevo Testamento. Pero también estudiando la Biblia, aprovechando y aprendiendo de la iglesia, de hermanos. Pero al fin y al cabo, confiamos que lo que nos toca hacer es ser fieles a lo que dice Cristo aquí. Buscar la paz y dejar que la consecuencia la tenga Dios. Buscar, hablar y exponer de esa paz y dejar que Dios dé el resultado que Él quiera. Porque si hay alguien que está interesado en que personas sean salvadas, más que tú y más que yo, es el propio Dios. Él va a usar esos esfuerzos. Y el resultado de ese proceso es exactamente lo que nos cuenta Jesús en esa bienaventuranza. Nosotros seremos llamados hijos de Dios. Seremos hijos de Dios. Hijos a la imagen del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Es decir, que en el proceso de luchar para que las situaciones y relaciones y mismo las personas sean otra vez como fueran creadas para ser, nosotros también seremos lo que fuimos creados para ser. Porque lo que fuimos creados para ser es imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es eso lo que seremos llamados si buscamos la paz. Y eso nos conduce a la última parte de ese discurso, que es una bienaventuranza que tiene un comentario añadido a ella y cierra toda esa primera parte del discurso de Jesús en el Sermón del Monte, y a partir del verso 10 podemos ver esa bienaventuranza. Perdón que tome tanta agua, tengo la garganta un poquito tocada. Pero el texto dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Gozaos por ser insultados, alegraos porque mienten sobre vosotros. Eres afortunado cuando te persiguen. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Qué nos cuenta Jesús? ¿Qué está pasando aquí?
Al fin y al cabo, lo que importa en la vida no es buscar mi placer y sentirme bien y tranquilo. Al fin, ser feliz no es tener lo que quiero, cuando quiero, sin que nadie me estorbe. No es eso que estamos buscando en la vida. No, definitivamente no. Jesús no deja lugar a duda aquí. Aquí tenemos el concepto de felicidad y éxito patas arriba, dado vuelta, al revés. Porque el reino que Jesús anuncia en ese sermón del monte no sigue la lógica del reino de ese mundo. No sigue la lógica del éxito y de cómo funcionan las cosas acá. Porque en ese reino el líder va a ser el que sirve. Los pequeños van a ser los grandes. Los importantes no impresionan para nada y el justo se alegra en sufrir injusticia por causa de la justicia. Es esa lógica lo que cambia todo. Es la conciencia de que existe un reino más grande que nuestros objetivos. Un reino más grande que nuestras vidas, que nuestros anhelos, que todo lo que podamos pensar que nos hace felices. Lo que hace que se pueda aceptar y creer en esas palabras de Jesús. Así como vimos con los actores villanos, ¿no? Que no son queridos. El objetivo no es ser querido, sino es ejecutar bien nuestro rol para que algo mayor que nosotros pueda lucir. Porque nuestro rol en la película no es toda la película. Nuestro rol en el reino de Dios no es todo el reino de Dios. La película de la historia de la salvación no va de tu vida, no va de mi vida, va de ese reino que pone patas arriba nuestra lógica. Y si en ese proceso sufrimos rechazo, Cristo nos dice que eso es la prueba de que estamos en buen camino. Es la prueba de que lo estamos haciendo bien. Y no nos podemos olvidar que nada es capaz de exponer más la falsedad, o que nada es capaz de exponer más rápidamente la falsedad y la mentira que la presentación de la realidad y la verdad. Y es a eso lo que estamos siendo llamados aquí. Por eso cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, la gente, especialmente las autoridades se enfadaban. Porque ellos decían la verdad y la mentira de ellos quedaba expuesta. Por eso cuando Jesús predicaba, los fariseos y los principales del templo se enfadaban porque él traía la verdad y la mentira quedaba expuesta. La hipocresía era evidente. Porque cuando se expone la verdad, la mentira y la farsa quedan clarísimas a los ojos de cualquiera. Y eso es inevitable. Porque si predicamos el Evangelio verdaderamente, él va a ofender a la gente, porque va a molestar y estorbar, mostrando la falsedad y la mentira de nuestros corazones y de nuestra lógica, mostrando la mentira de cómo vivimos. Y es bueno que lo haga, porque es señal que quien lo escucha empieza a ver y a percatarse de que eso toca en un lugar que no quería que tocara. Eso acá está exponiendo algo que pensaba que ya estaba pacificado. Y la reacción natural a cuando alguien te toca las narices, para usar una expresión muy española, es enfadarse. Es enfadarse. No es placentera. Y en algunas situaciones puede ser extremada. Y creo que cuanto más peligro de tener una reacción extremada, más uno sabe lo que es central e innegociable en esas verdades. Todos los domingos acá en esa iglesia nosotros repetimos el credo de los apóstoles antes de la Eucaristía o de la mesa del Señor. El credo de los apóstoles nada más es que hermanos del pasado, que eran perseguidos por causa de la justicia hasta el punto de la muerte por la justicia, por su fe, diciéndonos, ¿ven esas afirmaciones? Por esas afirmaciones merece la pena morir. ¿Ven esas verdades? Es mejor morir antes que rechazarlas. A veces no las tenemos tan claras, nos confundimos en nuestro contexto porque hay mucho ruido. Muchas veces nos enrollamos en cosas que no es que no sean importantes, pero no son primarias. A veces empezamos a hablar de la fe y empezamos con una discusión, del origen de la vida y de la evolución. Y no es que eso no sea importante, no es que no tengamos ahí diferencias, muchas veces, con opiniones modernas. Pero eso no es central para el Evangelio. Eso no es lo principal
por lo que uno tendría que morir. Tanto que hay diferencias de opiniones adentro del propio cristianismo. A veces uno empieza a compartir su fe y se llega a la tensión que tenemos entre la libertad humana y la soberanía de Dios. La gente diciendo, ¿será que soy libre o será que Dios predestina todas las cosas? Y uno empieza a enrollarse en eso. Y claro, es una discusión que a mí me encanta, pero no es lo central del Evangelio. Ahora, cuando uno está perseguido, uno no tiene tiempo para esas cosas. Uno se va a lo que es central. Y lo que es central lo tenemos, por ejemplo, en el credo. Y en ese día, en ese mismo momento, hay gente muriendo por esas cosas centrales. Hay hermanos nuestros, encarcelados, perseguidos, muertos hoy por esas verdades. Y no es porque no lo vemos que no pasa. Estamos en una burbuja muy occidental y muy evolucionada y acepta varias visiones y opiniones. Pero hay muchos lugares del mundo en que creyentes son muertos por esas cosas. Y lo tiene muy claro. Si preguntaras a un tipo que está siendo perseguido en algún país musulmán, ¿será que él no sería más feliz si dejara de exponer su fe? O si dejara de enrollarse hablando de Cristo. ¿Será que él no sería más feliz si disfrutara de la aceptación de su comunidad, de conseguir una esposa en su comunidad, de conseguir éxito financiero muchas veces en esos países, en lugar de hablar de su fe? Seguramente él diría que no. Como dicen tantos todos los días. Como dicen tantos todos los días. Porque la felicidad verdadera no está en nuestro éxito personal. No está en lo que las personas alrededor nuestro dicen que nos van a hacer feliz. Está en proclamar la justicia y la verdad de ese reino que está patas arriba. Y caminando hacia la conclusión, es verdad que a nosotros difícilmente nos va a tocar una persecución en ese punto. Difícilmente, claro, puede ser que pasen cosas distintas. Hay violencia y a veces no tan lejana a nosotros. A veces vemos algunas cosas pasando, por ejemplo, en Francia, de gente que dice, se está pagando con su vida por su fe. Pero difícilmente llegará a ese punto con nosotros. Pero la proclamación del Evangelio, no te engañes, seguirá estorbando. Aunque no te lleve a sufrir físicamente, seguirá estorbando. En realidad, la predicación del Evangelio y esa lógica es lo único que debe ofender a otras personas en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Si alguien entra en esa iglesia y hay algo que lo ofende, porque es cuestión de preferencias nuestras, lo quitamos, no pasa nada, tenemos que quitarlo. Porque lo que tiene que ofender es el Evangelio solamente. Ahora, si lo que te ofende es escuchar que no eres una buena persona, no eres una buena persona, que si te fuera a juzgar justamente, estarías condenado. Porque no pasas en el patrón, en el estándar moral de Dios. Que no tienes la capacidad de salvarte y no hay nada que puedas hacer que cambie tu situación delante de Dios. Que jamás alcanzarás una vida realmente feliz y plena por tus esfuerzos. O que tu relación con Dios no tiene que ver solamente contigo, pero tiene que ver con lo que dicen otras personas al respecto de ti y de cómo vives en comunidad. Que no eres tú el dueño de tu propia vida. Por mucho que lo quieras, que solamente Jesús es el que tiene control y capacidad sobre todo eso, lo que he dicho, que Él ha muerto y resucitado probando que así lo es. Si es eso lo que te ofende, no pasa nada. Qué bueno que te ofende, porque esa es la verdad. Y a nosotros nos toca hablar de la verdad y de la justicia, no de nuestras preferencias, porque proclamamos un reino que es más grande que mi opinión y que la tuya. Y el propósito final de hablar de esas buenas noticias es más grande que cualquier objetivo o anhelo que individualmente pueda tener yo en mi vida. Es más importante. Por eso absolutamente todo lo que hacemos sirve a ese propósito. Todo lo que hacemos. A veces pensamos que hablar de Cristo quiere decir simplemente yo que se me voy al Amazonas mañana a predicar a los indios que están ahí. Y puede ser que
Dios quiere mandarte ahí al Amazonas, está muy bien, es necesario, los indios tienen que escuchar del Evangelio, pero toda nuestra vida sirve a ese propósito, las vidas comunes. Nosotros trabajamos y en lo que hacemos testificamos de esa verdad, tanto en nuestro procedimiento como en las relaciones que construimos en nuestro trabajo. Estudiamos y ahí también testificamos de esa verdad, tanto en nuestras conclusiones del conocimiento que ganamos, pero también con las personas que tocamos en el camino y que entablamos relaciones. Formamos familias y en nuestros hogares hacemos luceros en donde las personas que nacen ahí puedan crecer escuchando de esa verdad y todos los que entren por nuestras puertas puedan ver plasmadas esa realidad en vidas reales y comunes. La vida común va de la proclamación del Evangelio. Y en ese proceso, esa ofensa del Evangelio que proclamamos puede ofender y probablemente va a ofender en algún momento a gente cerca de ti. Puede que la gente a tu alrededor perciba su propia mentira e injusticia al ver la verdad y justicia de Cristo. Y por eso sí que puede que mientan de ti por ello. Que digan cosas que no son verdad solo para lastimarte. En ese momento eres afortunado. Puede ser que la gente no quiera más hablar contigo o empiece a hablar mal de ti, te trate mal. En ese momento eres afortunado. Si es por causa de la justicia, si es por causa de esa ofensa, qué afortunado eres. Porque eso muestra que no te preocupas más por quedar bien o por tu reputación individual. Te preocupas por ese reino de Dios que ha llegado con Cristo. Yo tengo un profesor del seminario que decía, cuida de tu integridad, que Dios cuida tu reputación. Por eso si estás exponiendo y viviendo la verdad del Evangelio, estás siendo íntegro. Si estás haciendo lo que Jesús te dice para hacer, estás siendo íntegro, estás cumpliendo tu propósito, como lo hicieron los profetas en el pasado. Estás obedeciendo y siendo fiel, tal como lo fue tu Maestro Jesús. Y por eso ese reino que proclamas y ese reino que anhelas, lo puedes llamar tuyo. Si haces esas cosas, si eres perseguido y padeces persecución por causa de la justicia, el reino de los cielos es tuyo. Esa es la felicidad verdadera a la que nos llama nuestro Maestro hoy. Una felicidad que nada tiene que ver con nuestra lógica, que nada tiene que ver con nuestros estándares de bienestar, pero que es tan sin lógica como la lógica que Él asumió. Porque Cristo no nos pide nada que Él mismo no haya hecho. En Hebreos 12:2, el texto nos dice que Cristo, para alcanzar el gozo, sufrió la cruz. Para alcanzar el gozo sufrió la cruz. ¿Qué tipo de alegría es esa que exige el sacrificio último, sufriendo y padeciendo injustamente? Esa es la alegría a la que nos llama nuestro Maestro. Ser afortunado de verdad es recibir una alegría que no depende de lo que hagas, sino depende de lo que fue hecho por ti, que no tiene que ver con lo que puedes hacer, sino de lo que eres por aquel que murió por ti, de lo que Cristo te hace. Cristo nos pide que seas lo que las bienaventuranzas dicen, para que entonces llegues al reino de Dios. No, Él te incluye en ese reino y va plasmando cada una de esas cosas en ti y en mí. Por eso cree que si Él murió por ti, si Él hizo todo eso y te llama a algo que Él mismo probó y vivió, ser afortunado de verdad es vivir por Él. Y en eso podemos confiar.